Hello kids, how are you today? Open your book on page number 153. We will learn about traits and the environment. Vamos a seguir aprendiendo sobre traits y the environment y el medio ambiente. Read and listen to the following text. Vamos a escuchar el siguiente text. Traits and the environment. Read and listen to the following text. The environment is the world around us. The environment is what surrounds a person, animal, or plant. Right now, your environment is a classroom. When you go home, your home is your environment. The world around you can affect your traits. Your environment can change how you look. It can make you more or less healthy. There are many factors or reasons why this can happen. These are called environmental factors. A ver, el environment es lo que nos rodea. It is what surrounds us. El mundo de nuestro alrededor, que es nuestro environment, que puede ser diferente. Por ejemplo, puede ser tu school o puede ser tu house. Afecta tus traits. ¿Qué eran los traits? Los rasgos. ¿Por qué? Porque puede cambiar cómo te ves. It can change how you look. Puede hacer que seas more or less healthy, más o menos saludable. Hay muchos factors por los que esto puede pasar. Estos son algunos. Amount of sunlight. Have you ever had a sunburn before? A sunburn happens when you are outside for a long time. The sunlight hurts your skin. It can make your skin change color. It is bad for your skin. But sun can be good for other organisms. Plants need sunlight to grow. Plants need at least some sunlight to live. The amount of sunlight a living thing gets affects its traits. Amount of sunlight, la cantidad de la luz del sol. ¿Alguna vez te has quemado la piel? Esto pasa cuando estás mucho tiempo debajo de el sunlight. Porque el sunlight te puede dañar la piel, te la puede quemar. Pero también la luz del sol puede ser buena. Porque, por ejemplo, hay muchos organismos que necesitan la luz del sol para crecer. Y la cantidad de sunlight que una living thing obtiene afecta sus traits, sus rasgos. Amount of water. Did you know plants can get dehydrated? It happens when they don't get enough water. This can kill the plant. Animals and people can get dehydrated too. They need to drink lots of water every day to stay healthy. You can get sick if you don't drink enough water. The amount of water a living thing gets affects its traits. Amount of water, la cantidad, recuerden, amount quiere decir cantidad, de water. ¿Sabías que las plants y las personas pueden get dehydrated, deshidratados? ¿Se pueden deshidratar? Eso pasa cuando no tienen suficiente water. Esto puede matar a las plantas. También los animales y people se pueden deshidratar. Necesitamos tomar a lot of water every day to stay healthy. Para estar healthy, saludables. Porque si no nos podemos get sick, nos podemos enfermar. Amount of food. People or animals can become overweight if they eat too much food. This is bad for their health. It can cause many problems. People or animals can also become underweight. This happens when they don't eat enough food. It is also very bad for their health. Both of these things affect how people look and how their body works. The amount of food an animal eats affects its traits.
Y por último, amount of food, la cantidad de comida. Los animals y la people pueden tener overweight or underweight, pueden tener sobrepeso o pueden estar bajos en su peso. Esto pasa cuando no comen lo suficiente o cuando comen mucho y puede hacerles mucho daño. Estas cosas afectan cómo se ven y cómo su cuerpo works, how their body works. La cantidad que los animales comen, the amount of food an animal eats, affects its traits, afecta sus rasgos. Piensa, ¿de qué otra forma puede el environment change you? Puede el medio ambiente cambiarte, o cambiar a un animal o cambiar a una plant. Sometimes the environment affects living things in a bad way. It can also affect living things in good ways. Living things also have traits that they don't show on the outside, like what they know how to do. The environment can affect these traits too. These are some factors that affect living things in bad and good ways. A veces, el environment afecta a las living things de una bad way, de una forma mala. Pero también lo puede afectar in a good way, en una forma buena. Vamos a seguir escuchando, porque hay algunos factores que afectan a los seres vivos in a bad way or in a good way. Harmful environmental factors. Harmful things, like pollution, can hurt plants and animals. It can make them sick. If people drink polluted water, it can make them sick. Some pollution can even change how an animal's brain works. Polluted water can make plants not grow as tall. It can even kill the plants. The amount of harmful materials a living thing touches affects its traits. Empezamos con los harmful environmental factors, con los factores que hacen daño. Uno de ellos es la pollution, la contaminación, porque it can hurt plants and animals. Puede hacerle daño a las plantas y a los animals. It can make them sick, los puede enfermar. Incluso puede cambiar cómo el cerebro de los animales funciona. Polluted water, el agua contaminada, puede hacer que las plantas no crezcan tan altas o las puede matar, incluso también a los animales. The amount of harmful materials a living thing touches affects its traits. La cantidad de las cosas harmful que algo tiene contacto con ellas puede afectarlas. Helpful environmental factors. Learning affects our traits. When you learn something, your brain changes. Learning changes how you think. The more you learn, the more your brain changes. Learning helps animals make better choices. It helps them live longer, better lives. You cannot see how learning changes you with your own eyes, but it does. Ahora vamos con los helpful environmental factors. Helpful, los que son útiles, los que ayudan. Un ejemplo es learning. Aprender afecta nuestros traits, nuestros rasgos, porque cuando aprendemos hay cambios en nuestro cerebro. Puede que no los podamos ver, pero siempre hay cambios que nos ayudan a tomar mejores decisiones, que nos ayudan a vivir más tiempo o a tener una mejor vida. Los seres humanos, we are really intelligent, somos muy intelligent. Y esto es gracias a que nosotros aprendemos, a que we learn. Medicine makes people feel better. It helps them be healthy. Medicine affects people's traits.
It can affect how they look, feel, or act. Some people are born with an illness. They have a trait that makes them sick. Medicine can help these people feel better. Y por último, algo que también nos ayuda, algo que también es helpful, son las medicines. Porque las medicinas ayudan a que la gente feel better, a que se sienta mejor, a que esté healthy, a que esté saludable. También afecta nuestros rasgos. Puede afectar cómo nos vemos, how we look, how we feel, or how we act. Vemos, sentimos o actuamos. Alguna gente nace con illness, con enfermedades. Alguna gente tiene traits that makes them sick, tiene rasgos que los hacen enfermarse, pero la medicine los puede ayudar a que se sientan better, a que se sientan mejor. Answer the following questions. Vamos a contestar estas questions. Define environment. Define environment. With your own words, con tus propias palabras, te puedes ayudar de las lecturas que hemos hecho, de lo que hemos aprendido, y tienes que definir environment. Después vas a contestar, which environmental factor changes the color of your skin? ¿Cuál es el factor del medio ambiente que cambia el color de tu piel? The amount of water, the amount of food, or the amount of sunlight. Acuérdense, ¿qué era amount? La cantidad. La cantidad de water, la cantidad de food o la cantidad de sunlight. Which environmental factor changes how you think? ¿Cuál es el environmental factor que cambia la forma en la que piensas? Medicine, learning o pollution. What is one helpful environmental factor that affects a person's traits? ¿Cuál es un helpful environmental factor? ¿Qué era helpful? Algo que nos ayuda, que afecta a person's traits, que afecta los rasgos de una person. Escribe aquí tu respuesta. Eso lo acabamos de leer. What environment are you in right now? ¿En qué ambiente, en qué medio ambiente te encuentras en este momento? ¿Estás en la school? ¿Estás en tu house? ¿En dónde estás? Look at the following pictures. For each picture, state at least one way the environment has affected the living things shown. Vas a poner atención en estas pictures. Para cada una de ellas le tienes que escribir una forma en la que el environment ha afectado a este ser vivo. ¿Cómo lo ha afectado? Aquí tienes una planta, aquí tienes un cat y aquí tenemos people que parece que están tomando medicines. Entonces vas a escribir aquí por lo menos una forma en la que el environment los ha afectado. Por ejemplo, en la primera que tenemos una plant, ¿cómo lo ha afectado? ¿Cómo lo ha afectado el sun, la water? ¿En qué lo han afectado? Pues, en el caso de la planta, el medio ambiente la ha afectado porque la ha hecho crecer. Le ha ayudado a crecer. It has helped the plant, ha ayudado a la plant, to grow, a crecer. Escribe tu respuesta en las otras dos. Losing and gaining weight. Answer the following questions. Be sure to show your work. Ganando y perdiendo peso. Weight significa peso. Look at these images. Vean estas images. Aquí tenemos un dog y aquí tenemos unos elephants.
Answer the following questions. Be sure to show your work. Vamos a contestar las preguntas. A dog is very overweight. Un dog tiene mucho peso de sobra. Tiene mucho sobrepeso. The dog has a weight of 36 kilograms. El perro pesa 36 kilograms. The dog's owner, el dueño del dog, decides he should help his dog lose weight. Que le tiene que ayudar al dog a lose weight, a perder peso. They exercise every day. In 3 weeks, the dog lost 6 kilograms. Hacen ejercicio every day, todos los días. Entonces, en 3 weeks, en 3 semanas, el dog pierde 6 kilograms. The dog is now healthy. El perro ahora está healthy. Contesta. What is the new weight of the dog? ¿Cuál es el perro que tiene ¿cuál es el peso que ahora tiene el perro, ya que hizo ejercicio? Si pesaba 36 y ahora pesa 6. Y ahora perdió 6. If the dog lost the same amount of weight each week, how much weight did the dog lose each week? Si el perro perdió la misma cantidad de peso durante cada week, entonces eso quiere decir que cuánto peso perdió cada week, cada semana. If the dog continues to lose the same amount of weight each week, what will be its new weight in 2 weeks? Si el perro continúa perdiendo el same amount, la misma cantidad de peso cada semana, what will be its new weight? ¿Cuál va a ser su nuevo peso in 2 weeks, en 2 semanas? Tienes que hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, en esta piensa, a ver, si perdió en 3 semanas 6 kilograms, ¿cuánto peso perdió por semana? Entonces, si le sumas otras 2 semanas, ¿cuál va a ser su nuevo peso? An elephant has a hard time eating. Sometimes it eats too much food. Other times it eats too little. Un elefante tiene una etapa difícil para comer porque a veces come too much food, mucha food, y otras come too little, otras come muy poca. The elephant weight is 4,500 kilograms. El elefante pesa 4,500 kilos. 4,500 kilograms. Come muchísima comida y ahora pesa 4,520 kilograms. How much weight did the elephant gain? Entonces, ¿cuánto peso subió? Si pesaba esto y ahora pesa esto, ¿cuánto subió? How many kilograms? The elephant has to migrate because it can't find any food or water. The elephant walks 45 kilometers before finding food and water. It now has a weight of 4,435 kilograms. How much weight did the elephant lose? El elefante tiene que migrar porque no puede encontrar nada de food ni de water. Entonces camina 45 kilometers, 45 kilómetros antes de encontrar food y water. Entonces como caminó mucho, pues ahora ya pesa 4,435. Ahora ya pesa esto que tienes aquí abajo. Entonces, how much weight did the elephant lose? ¿Cuánto peso perdió? ¿Cuánto peso perdió? Si ahora pesa esto. Y por último, a baby killer whale is born. It weighs 135 kilograms. The baby killer whale, called a calf,
gets milk from its mother. Ay, ya me perdí. It starts to grow. A ver, ¿saben cómo se llama esta ballena? Se llama baby killer whale. Una baby killer whale es una bebé ballena asesina. Así se llaman. Entonces, la ballena asesina pesa 135 kilograms. Pero necesita ser alimentada por parte de su mother. Entonces empieza a crecer. Cuando le empiezas a alimentar, pues la ballena empieza a crecer. The calf now weighs 304 kilograms. How much weight did it gain? Si pesaba 135 y ahora pesa 304, ¿cuánto peso ganó? Escribe aquí tu respuesta. Sometime later, the calf weighs 1,250 kilograms. How much weight did it gain since it was last weighed? Un tiempo después, ahora la ballenita chiquita pesa 1,250 kilos. Entonces, ¿cuánto peso ganó desde la última vez que la pesaron? La última vez pesaba 304. Ahora pesa 1,250. ¿Cuánto peso ganó? After 12 years, the calf is fully grown. It is no longer a baby. The killer whale weighs 6,135 kilograms now. How much weight did it gain since it was last weighed? A ver, después de 12 years, después de 12 years, la calf pues ya está completamente crecida, ¿verdad? Ya no es un baby. Entonces, la killer whale ahora pesa 6,135 kilograms. ¿Cuánto peso ha ganado desde la última vez que la pesaron? Antes pesaba esto que tienes aquí, 1,250. Ha subido mucho de peso. Es normal que los seres vivos vayan pesando más conforme van creciendo porque se van alimentando. Por último, van a realizar esta actividad solo si tienen los materiales en su casa. Si no los tienen, no es necesario que la realicen. Pueden ocupar también cosas parecidas, no necesariamente lo mismo. Si no tienen los materiales para hacerla, no hay problema. Si sí la hacen, suban una foto de su killer whale. Si no, no pasa nada. Create your killer whale by cutting out fins from the construction paper. Glue them to the paper plate. Cover the upper 2/3 of the plate with a black construction paper. Glue on the wiggly eyes and use markers to give your whale a mouth. Necesitas estos materials: white paper plate, necesitas un plato de cartón, markers, plumones, black construction paper, papel negro, hay un papel que se llama papel construcción, puedes usar el que tú tengas en tu casa, glue, pegamento, y wiggly eyes. Wiggly eyes, pues puedes hacer tú los ojitos con una hoja. Y después lo vas a hacer. Aquí tienes las instructions. Aquí tienes qué es lo que tienes que hacer. Vas a cubrir una parte con el papel, le vas a dibujar la mouth, le vas a pegar los eyes, vas a hacer sus aletas. ¿De acuerdo? And that's all for today, kids. I hope you have a great day. Es todo para la lección de hoy. I hope you have a great day and see you soon. Bye.